El sol aún no había sobrepasado completamente las colinas de Judea cuando los primeros rayos dorados comenzaron a atravesar las ventanas de cedro del palacio real. La luz de la aurora se reflejaba en las paredes revestidas de oro batido, creando un espectáculo luminoso que transformaba los aposentos en una constelación terrestre. El aroma de incienso de olíbano se mezclaba con el perfume de mirra que ardía lentamente en braseros de bronce, mientras el sonido distante de aguas corrientes de los jardines colgantes construidos en las terrazas del palacio componía una sinfonía matutina. Jerusalén despertaba poco a poco. Afuera, en las calles estrechas que serpenteaban por la ciudad de David, los comerciantes organizaban sus puestos, el olor a pan fresco horneado en hornos de barro comenzaba a esparcirse, y el mugido de animales destinados a los sacrificios en el templo resonaba suavemente. Era aproximadamente 970 a.C., y en aquel aposento ornamentado, bajo sábanas de lino egipcio más fino que la seda, despertaba Salomón, hijo de David, el hombre que la historia registraría como el rey más sabio, más rico y más complejo de Israel. Cuando pensamos en Salomón, inmediatamente nos viene a la mente la imagen romantizada, un rey sentado tranquilamente en su trono dorado, dispensando consejos sabios, rodeado de oro, especias y admiración. Imaginamos a un hombre siempre sereno, cuyas decisiones brotaban naturally, sin esfuerzo. Pero la realidad era brutalmente diferente. Salomón se despertaba, la mayoría de las veces, antes del amanecer, no por elección, sino porque el peso de la administración de un imperio en expansión le robaba el sueño. Cada decisión cargaba el peso de miles de vidas. Cada juicio podía desencadenar consecuencias políticas irreversibles. La sabiduría, lejos de ser un don confortable, era una responsabilidad abrumadora que exigía estudio constante, observación meticulosa y una mente que jamás podía descansar completamente. Al contrario de lo que los cuentos sugieren, Salomón no pasaba sus días solo en contemplación filosófica. Era, por encima de todo, un administrador implacable, un estratega político, un negociador internacional y un gerente de proyectos de construcción civil de magnitud sin precedentes. La sabiduría que lo volvió legendario era, en verdad, fruto de trabajo intelectual intenso, estudio sistemático y una capacidad analítica excepcional aplicada a las demandas prácticas de gobernar. Para comprender verdaderamente el día de Salomón, necesitamos situarlo en el corredor geopolítico más estratégico de la antigüedad. Israel, bajo su reinado, controlaba las rutas comerciales que conectaban 3 continentes, África, Asia y Europa. Jerusalén, aunque no era la ciudad más grande del mundo antiguo, ocupaba una posición geográficamente privilegiada. El reino de Salomón, aproximadamente 970 a 931 AC, representa el periodo conocido como la Edad del Hierro y una era de relativa estabilidad regional tras el colapso de los grandes imperios de la Edad del Bronce. Egipto, aunque todavía poderoso, había perdido mucha de su fuerza expansionista. Asiria aún no había alcanzado su periodo de máxima agresividad militar. Ese vacío de poder permitió que reinos medianos, como Israel, prosperaran. Estudios arqueológicos en sitios como Megiddo, Jase y Geser revelaron las famosas puertas salomónicas, estructuras defensivas de 6 cámaras construidas con técnica uniforme, confirmando la capacidad administrativa centralizada descrita en los textos bíblicos. Estos descubrimientos, especialmente los trabajos de Yigael Yadin en las décadas de 1950-60, demuestran que Israel bajo Salomón poseía ingeniería avanzada y recursos para proyectos monumentales. La población de Jerusalén en la época variaba entre 1.500 y 2.000 habitantes dentro de las murallas, pero la ciudad controlaba una red administrativa que se extendía por todo el territorio, desde las fronteras con Egipto hasta el río Eufrates, según las narrativas tradicionales. Salomón no comenzaba su día en el trono, sino en el ritual.
Antes de cualquier decisión política o jurídica, se dirigía a sus abluciones matutinas, no solo por higiene, sino como preparación espiritual. Agua traída del manantial de Gijón, considerado sagrado, era calentada en cuencos de bronce. Siervos discretos preparaban sus vestiduras, un manto de lino blanco, luego cubierto por una túnica de púrpura de Tiro, el color más caro de la antigüedad, extraído del múrex, un molusco mediterráneo. Cerca de 12.000 moluscos eran necesarios para producir apenas 1,4 gramos de colorante. Tras vestirse, Salomón se dirigía a sus aposentos privados de estudio. Allí, rollos de papiro y tablillas de arcilla estaban organizados en nichos en las paredes. Esos no eran textos religiosos comunes, sino registros comerciales, tratados diplomáticos, correspondencias de gobernadores regionales e informes de obras. Salomón dedicaba la primera hora del día a la lectura de esos documentos, preparándose mentalmente para las demandas que vendrían. A diferencia de su padre David, que había sido guerrero, Salomón se definía por el proyecto que consumió 7 años de su reinado, el Templo de Jerusalén. Todas las mañanas, caminaba por los pasillos del palacio hasta el complejo sagrado adyacente. Descubrimientos arqueológicos en otros templos cananeos del periodo, como el templo de Ain Dara, en Siria, proporcionan paralelos arquitectónicos, estructuras tripartitas, pórtico, sala principal y santo de los santos, con paredes revestidas de cedro y piso de ciprés. El templo de Salomón, según descripciones antiguas, medía aproximadamente 27 metros de longitud, 9 metros de ancho y 13,5 metros de altura. Las paredes internas estaban cubiertas con 600 talentos de oro, aproximadamente 20 toneladas. Salomón observaba a los sacerdotes realizar el sacrificio matutino, un cordero sin defecto, ofrecido sobre el altar de bronce que medía 9 metros de cada lado. Este no era un momento solo religioso, sino político. La presencia del rey legitimaba el orden social. Él también supervisaba las ofrendas traídas por delegaciones de otras ciudades, trigo, vino, aceite, que sostenían el sistema tributario del reino. Tras los rituales, Salomón se dirigía al Salón del Trono, el Salón del Bosque del Líbano, llamado así porque sus 45 columnas de cedro creaban la impresión de un bosque de madera. Allí, sentado en su trono de marfil recubierto de oro, con leones esculpidos en los brazos y 6 escalones guardados por 12 leones de bronce, administraba justicia. ¿Pero cómo funcionaba ese proceso? Estudios antropológicos sobre sistemas jurídicos del antiguo Oriente Próximo revelan que los casos eran filtrados por oficiales menores. Solo litigios complejos, disputas entre nobles o casos que establecerían precedentes llegaban al rey. El famoso juicio de las 2 madres reclamando el mismo bebé no fue un momento aislado de inspiración divina, sino ejemplo de una metodología. Salomón estudiaba psicología humana, observaba reacciones, probaba hipótesis. Escribas se sentaban en esteras alrededor del trono, registrando cada decisión en tablillas de arcilla con escritura paleohebrea. Esos registros formarían la base del sistema legal israelita. Mercaderes fenicios, embajadores egipcios, jefes tribales edomitas, todos aguardaban audiencia. Salomón necesitaba alternar entre hebreo, arameo y probablemente tenía conocimiento básico de egipcio y acadio. El mediodía traía no un simple almuerzo, sino un evento estratégico. Salomón recibía delegaciones extranjeras durante comidas elaboradas. Según registros bíblicos, el consumo diario del palacio incluía 30 medidas de harina fina, cerca de 6.600 litros, 60 medidas de harina común, 10 bueyes cebados, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, además de ciervos, gacelas y aves engordadas.
Hallazgos arqueológicos en Tel Rehob y otros sitios revelaron grandes instalaciones de almacenamiento y sistemas de distribución de alimentos compatibles con esas cantidades. La alimentación no era solo sustento, sino demostración de poder y herramienta diplomática. En la mesa, acompañado por sus oficiales, Salomón discutía acuerdos comerciales. Su mayor triunfo diplomático fue la alianza con Hiram de Tiro, que proveyó cedros del Líbano, artesanos especializados y conocimiento naval. A cambio, Israel exportaba trigo y aceite de oliva. Análisis dendrológicos de maderas antiguas preservadas en contextos arqueológicos confirman el comercio extensivo de cedro en el periodo. Las tardes estaban dedicadas a la inspección de proyectos de construcción. Salomón no era solo mecenas de las artes, sino ingeniero conceptual. Él visitaba las ciudades almacén en construcción, Jase, Megiddo, Geser, donde sistemas hidráulicos complejos estaban siendo implementados. Descubrimientos arqueológicos revelan sofisticación sorprendente, túneles de agua cortados a través de roca sólida, sistemas de cisternas interconectadas, fortificaciones con casamatas, murallas dobles con cámaras internas. El túnel de Warren en Jerusalén, datado de este periodo, demuestra conocimiento de ingeniería hidráulica avanzada. Salomón también supervisaba las fundiciones. Excavaciones en el Valle de Arabá revelaron complejos metalúrgicos donde se extraía y procesaba cobre. Hornos de barro refractario, sistemas de fuelles para aumentar la temperatura, moldes de bronce, todo indica una industria organizada. El mar de bronce del templo, un cuenco circular de 4,5 metros de diámetro, 2,25 metros de altura, sostenido por 12 bueyes de bronce, pesaba aproximadamente 27 toneladas cuando estaba lleno de agua. Su fabricación exigía conocimiento metalúrgico extraordinario. Lo que distinguía a Salomón de otros reyes era su obsesión por el conocimiento. Mantenía lo que podríamos llamar una biblioteca laboratorio. Allí, coleccionaba especias traídas de Sabá, actual Yemen, estudiaba plantas, clasificaba animales. Los textos bíblicos afirman que él disertó sobre las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También disertó sobre los animales, las aves, los reptiles y los peces. Eso no era poesía, era botánica y zoología sistemáticas. Escritos sapienciales atribuidos a Salomón, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, demuestran observación empírica de la naturaleza y el comportamiento humano. Salomón practicaba lo que hoy llamaríamos ciencia descriptiva. Él también recibía sabios extranjeros. La visita de la reina de Sabá no fue turismo, sino intercambio intelectual y comercial. Sabá controlaba las rutas de especias del sur de Arabia. Descubrimientos arqueológicos en el sitio de Marib, en Yemen, revelan una civilización sofisticada con sistemas de irrigación monumentales. La reina probablemente era una líder comercial buscando acuerdos de comercio de incienso, mirra y especias raras. Uno de los aspectos más controvertidos y mal comprendidos del reinado de Salomón era su harén, 700 esposas y 300 concubinas, según registros tradicionales. Para la mentalidad moderna, eso parece exceso hedonista. Pero en la geopolítica de la Edad del Hierro, los matrimonios eran tratados diplomáticos. Cada esposa representaba una alianza, con Egipto, la hija del faraón, Moab, Amón, Edom, Sidón, con tribus hititas. Esas uniones garantizaban paz en las fronteras, acceso a rutas comerciales y neutralizaban amenazas potenciales. El harén era, esencialmente, un ministerio de relaciones exteriores vivo. Salomón pasaba partes de las noches navegando por esa compleja red de obligaciones políticas disfrazadas de vida doméstica. Cada esposa traía su propia cultura, divinidades, costumbres, y fue exactamente eso lo que, según narrativas posteriores,
llevaría a su caída espiritual y a la división del reino después de su muerte. Las noches también estaban reservadas para el arte. Salomón no solo patrocinaba artistas, sino que era el mismo poeta y músico. El Cantar de los Cantares, atribuido a él, es considerado uno de los textos líricos más bellos de la antigüedad. Como un lirio entre los espinos, así es mi amada entre las jóvenes. Instrumentos musicales del periodo: arpas de 10 cuerdas, quine, liras, nebel, címbalos, tambores de mano, fueron reconstruidos a partir de relieves asirios y egipcios. La música no era entretenimiento pasivo, sino considerada una conexión con lo divino y una herramienta terapéutica. Salomón también dictaba proverbios a sus escribas: el corazón del hombre planea su camino, mas el Señor dirige sus pasos. Esos aforismos no eran solo moralismos, eran psicología práctica, observaciones sobre la naturaleza humana que permanecerían relevantes por 3 milenios. Pero hay un elemento raramente discutido: la soledad profunda que acompañaba a Salomón. En sus cuartos privados, después de los rituales públicos, enfrentaba lo que el libro de Eclesiastés, tradicionalmente atribuido a él en su vejez, expresaría: vanidad de vanidades, todo es vanidad. A pesar de toda la riqueza, 666 talentos de oro recibidos anualmente, cerca de 23 toneladas, flotas navegando hasta Ofir en busca de oro, marfil y pavos reales, palacios que tardaron 13 años en ser construidos, Salomón comprendía la impermanencia. Sus reflexiones nocturnas eran sobre el sentido del poder, la brevedad de la vida, la ilusión de control. Documentos administrativos y arqueología revelan que Israel, bajo Salomón, alcanzó prosperidad sin precedentes. Pero esa prosperidad tuvo un costo: trabajo forzado, corvea, tributación pesada, tensiones sociales que explotarían en la generación siguiente. Salomón lo sabía. La sabiduría, paradójicamente, traía una conciencia aguda de las consecuencias de cada decisión. Israel bajo Salomón representó un salto tecnológico y organizacional. La capacidad de movilizar mano de obra para proyectos monumentales: 30.000 trabajadores en turnos en el Líbano, 70.000 cargadores, 80.000 cortadores de piedra en las montañas, exigía una logística comparable a empresas modernas. Sistemas de contabilidad en arcilla, registros de inventario, jerarquías administrativas, todo sugiere una burocracia eficiente. El arte salomónico mezclaba influencias: motivos florales egipcios, palmeras, lirios, querubines mesopotámicos, criaturas aladas con múltiples rostros, técnicas metalúrgicas fenicias. El templo era una síntesis multicultural, demostrando que Israel, lejos de estar aislado, participaba activamente en el intercambio cultural del Mediterráneo oriental. Análisis paleobotánicos de sitios israelitas del periodo revelan una dieta basada en trigo, cebada, lentejas, garbanzos, higos, dátiles, aceitunas, granadas, uvas. La carne se consumía principalmente en contextos festivos. La producción de aceite de oliva y vino estaba industrializada. Excavaciones revelaron prensas de piedra caliza e instalaciones de almacenamiento en tinajas, pitoi. La sociedad estaba estratificada: realeza, sacerdocio, oficiales administrativos, artesanos especializados, agricultores libres, trabajadores en corvea, esclavos de guerra. Pero estudios sugieren movilidad social relativa: la competencia administrativa podía elevar a un individuo común. El monoteísmo de Salomón era complejo y en evolución. Aunque el templo centralizaba el culto a Yahweh, los textos bíblicos admiten que Salomón permitió cultos extranjeros. La arqueología ha revelado artefactos religiosos diversos en sitios israelitas, estatuillas de fertilidad, altares de incienso domésticos, sugiriendo sincretismo religioso a nivel popular, a pesar de la ortodoxia oficial.
Cuando las lámparas de aceite finalmente se apagaban en el palacio real y Salomón finalmente se entregaba al sueño, no era solo un hombre en reposo, era la personificación viva de una era de transformación humana. Sus ojos se cerraban sobre un mundo que él había ayudado a moldear, pero también sobre incertidumbres que ninguna sabiduría humana podría resolver completamente. 3000 años nos separan de aquel hombre, de aquella Jerusalén de piedra caliza y cedro, de aquel templo que sería destruido siglos después y nunca reconstruido en su gloria original. Pero lo que permanece no son solo ruinas arqueológicas o textos antiguos, es el reconocimiento de que la inteligencia humana, incluso sin computadoras o tecnología moderna, era capaz de extraordinaria sofisticación. Salomón administraba un imperio sin internet, negociaba tratados internacionales sin teléfonos, proyectaba obras monumentales sin AutoCAD, comprendía la psicología humana sin neurociencia, creaba poesía inmortal sin IA. Su mente era la computadora, su memoria el disco duro, sus escribas el equipo de ti. Mirando hacia atrás a través de los milenios, percibimos que no somos fundamentalmente más inteligentes que nuestros ancestros, solo tenemos herramientas diferentes. La misma curiosidad que llevó a Salomón a estudiar plantas y animales impulsa a los científicos modernos. La misma necesidad de justicia que lo hacía juzgar disputas resuena en tribunales contemporáneos. Los mismos dilemas sobre sentido, poder y moralidad que lo atormentaban por la noche continúan desafiándonos. La sabiduría de Salomón no estaba en conocer todas las respuestas, estaba en hacer las preguntas correctas, en observar cuidadosamente, en reconocer la complejidad de la existencia humana. Su legado no son palacios de oro o templos destruidos, sino la demostración permanente de que la mente humana, cuando se cultiva con disciplina y apertura, es capaz de extraordinaria creatividad y comprensión. En esta noche del 970 AC, mientras Salomón finalmente duerme, el universo continúa su rotación indiferente. Pero dentro de aquel cráneo humano, por 4 décadas, existió un microcosmos de sabiduría que intentó comprender y ordenar el caos de la existencia. Y ese esfuerzo, repetido por cada generación, adaptado a cada contexto, pero fundamentalmente humano, es lo que nos conecta a través de los siglos. Somos todos herederos de Salomón, no de su riqueza, sino de su inquietud intelectual, no de su poder, sino de su búsqueda de comprensión, no de sus respuestas, sino de sus preguntas que resuenan eternamente. Y bien, ¿lograste imaginar la rutina exhaustiva detrás de la sabiduría de Salomón? ¿Te diste cuenta de cómo lo que parecía glamour era, en verdad, trabajo intelectual intenso, decisiones pesadas y una soledad que ningún oro podía llenar? Si esta inmersión en el pasado te hizo ver la historia de una forma diferente, deja ese like para que más personas puedan descubrir que nuestros ancestros eran tan inteligentes, complejos y fascinantes como nosotros. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué aspecto de la vida de Salomón te sorprendió más? ¿Fue la ingeniería del templo? ¿El sistema administrativo del reino? ¿O la soledad existencial de un hombre que lo tenía todo, pero cuestionaba el sentido de todo? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Comparte este video con aquel amigo que cree que la historia bíblica es solo cuentito religioso. Muéstrale que detrás de cada nombre hay arqueología real, tecnología impresionante y seres humanos extraordinarios. Porque conocer el pasado no es vivir en el pasado, es entender que la grandeza humana siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser activada. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue curioso, sigue cuestionando, sigue descubriendo. Un abrazo, y que la sabiduría de los antiguos ilumine tus días modernos.